es si nosotros queremos tomar nuestra Biblia y leerla. Es si nosotros queremos tomarnos un tiempo para venir a la iglesia. Es si nosotros queremos tomarnos un tiempo para orarle a nuestro Señor. Porque posiblemente, hermanos, no sea una autoridad la que nos prohíbe venir a la iglesia. Posiblemente no sea el temor a ser castigados por el hecho de ser creyentes, sino simplemente es el hecho de que nuestra mirada está siendo desviada para otro lugar, el cual no nos permite estar en la casa de Dios o leer su palabra o adorarle. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿a dónde tienes puesta tu mirada? Porque déjame decirte algo muy importante, que para donde tú estés viendo, ese es el camino que tus pies van a seguir. Porque sus ojos, hermanos, no tienen la misma dirección que tienen sus pies solamente por un antojo del Señor. Si usted tuviera sus ojos en la parte de atrás de su cabeza, ¿para dónde caminaría? Caminaríamos para atrás. ¿Por qué? Porque sus pies van a seguir para donde usted está viendo. Si sus ojos los tuviera en el hombro, usted caminaría de lado. Y si nuestra mirada, hermanos, está puesta en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, es tiempo de comenzar a pensar para dónde nos están llevando nuestros pies. Es tiempo de comenzar a mirar el camino correcto que nos llevará a la vida eterna. En Mateo capítulo 16 y versículo 26, Mateo capítulo 16 y versículo 26 dice la palabra: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si nuestra mirada está en las cosas del mundo, hermanos, y nos dedicamos solamente a eso, ¿de qué nos va a servir si perdemos nuestra alma? Dice la palabra. Hermanos, ¿qué es lo que nos está distrayendo del camino del Señor? Porque hoy en día, hermanos, existen muchas distracciones y para todos los gustos. Y probablemente muchas de ellas nosotros no las consideramos algo grande o cosas malas. Posiblemente no lo son. Pero esas cosas pequeñas, esas cosas que nosotros consideramos no son malas, nos están apartando de las cosas del Señor. Nos están quitando el tiempo que nosotros debemos de dedicarle al Señor. Están quitando nuestra mirada de Jesús. Y solamente quiero que analices unas preguntas que te voy a hacer y te las respondas a ti mismo. Y si te las respondes con sinceridad, te podrás dar cuenta si existe o no una distracción en tu vida que te está apartando del camino de Dios. Y esas preguntas son: ¿qué es lo que te está quitando el tiempo de lectura bíblica? ¿Qué es lo que no te deja orar en tu casa? ¿Qué es lo que te impide venir a los cultos de la iglesia? ¿Qué es lo que no te deja servir en tu ministerio? Si nosotros nos hacemos un análisis con estas simples 4 preguntas, hermano, podemos darnos cuenta si hay algo, si hay una distracción en nuestra vida que nos está impidiendo seguir en el camino del Señor, que nos está distrayendo de nuestra mirada que debe de estar en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros podemos
tener objetivos, podemos tener metas, y con tal de conseguirlos, con tal de lograrlos, nos dedicamos al 100% a esas cosas, a esos objetivos, a esos planes. Pero recordemos que el objetivo principal para nosotros debe de ser el de salvar nuestras almas. Lo primero, hermanos, que debe de reinar en nuestras vidas es Cristo Jesús. En Mateo, en el capítulo 6, el versículo 33, nos dice la palabra, Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, la palabra me manda que yo lo primero que debo de buscar en mi vida es a Cristo. Es el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dice, serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas? Todas sus necesidades, todas esas cosas materiales que usted necesita, todos esos objetivos, todas esas metas. Todo eso va a ser añadido, pero nosotros primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Nuestra mirada debe de estar puesta siempre en Cristo. Pero sabemos, hermanos, que tener nuestra mirada en Cristo no solamente es decir, soy cristiano y sigo a Jesús. No es solamente así tan fácil. El aceptar a Cristo en nuestras vidas es solamente el principio de una carrera que tenemos que empezar. Y esa carrera tenemos que terminarla. Pero para competir, hermanos, en esa carrera, dice la palabra, debemos de despojarnos de todas nuestras cargas y limpiarnos de todos nuestros pecados, como dice Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En una competencia de atletismo, era una competencia de 400 metros planos. Durante el proceso de calentamiento, uno de los competidores estaba calentando, dan varias vueltas en la pista. Antes de iniciar la carrera, minutos antes de iniciar la carrera, cuando él ya había terminado su calentamiento, se quitó los zapatos y se puso otro par. Fue el único que lo hizo. Un joven que estaba ahí se fijó en eso y le llamó la atención porque fue el único competidor que se cambió los zapatos a la hora de competir. Cuando finalizó la carrera, este joven se le acerca al atleta y le hace la pregunta: ¿por qué se cambió los zapatos con los que estaba calentando para competir? El competidor se quitó uno de los zapatos con los que compitió y tomó uno de los que estaba calentando y se los dio al joven. El joven, cuando los tomó, se dio cuenta que los zapatos con los que él calentaba eran más pesados que con los que corría. Y el atleta le dijo: por la diferencia de peso que hay entre uno y otro, yo puedo ganar o puedo perder la carrera. El atleta sabía que si corría con los zapatos más pesados, con los que estaba calentando, posiblemente él podía perder la carrera. ¿Por qué? Porque llevaba un peso extra, porque tenía una carga más, la cual no lo iba a dejar correr a gusto. ¿Cuál es la carga que nosotros estamos llevando que no nos permite correr como Dios quiere que nosotros lo hagamos? ¿Cuáles son todas esas cargas que nosotros nos ponemos y que nos impiden correr hacia la meta? Y creo que sí me escuchó bien. Cargas que nosotros nos ponemos.
Porque es muy diferente, hermanos, a las pruebas o a la carga que el Señor nos va a poner, a las que nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestra rebeldía o por diferentes circunstancias, nos echamos al lomo. Y son esas cargas que nosotros nos ponemos las que el Señor nos pide que nosotros nos despojemos de ellas. Son esas cargas que nosotros traemos, que el Señor quiere que nosotros nos despojemos de esas cargas para que podamos competir en esa carrera, para que podamos iniciar en esa carrera y que no haya nada que nos obstruya el paso, que no haya nada, que no exista nada que mientras estemos corriendo nos canse y nos derrumbe. Son esas cargas que el Señor quiere que nosotros nos quitemos para que podamos correr. También dice la palabra que nos quitemos ese pecado que nos asedia. Estaba buscando el significado de asediar y dice que es rodear completamente un emplazamiento enemigo e impedir la entrada y la salida del mismo para lograr su rendición. Significa que ese pecado que posiblemente nos está asediando no nos deja a nosotros salir de ese lugar de donde estamos para poder avanzar. Y lo que busca eso es que nosotros nos rindamos, es que nosotros demos marcha atrás. Hermanos, no podemos hacer eso. No podemos dar marcha atrás. Debemos de seguir luchando, debemos de seguir corriendo, pero tenemos que despojarnos de esa carga, tenemos que quitarnos de esos pecados que nos asedian. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Simplemente pidiendo perdón al Señor y recibiendo a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es algo tan sencillo lo que nosotros tenemos que hacer, solamente es abrirle nuestro corazón a Cristo. Pero algo tan sencillo muchas veces a nosotros se nos vuelve difícil. Pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora me entiende, hermano, por qué yo le digo que las cargas que debemos de despojarnos son las que nosotros nos ponemos. Porque dice el Señor que nos va a poner una carga, sí, pero la carga que el Señor nos va a poner es fácil de llevar. No nos va a estorbar para correr. Al contrario, nos va a fortalecer. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, entonces estamos listos para comenzar a correr. Yo sé que posiblemente aquí, la mayoría o muchos de los que nos están viendo en las redes, ya hemos entregado nuestras vidas a Cristo y ya estamos listos para correr. Y tal vez otros ya tienen un buen tiempo de estar corriendo, de estar en esa carrera. Pero quiero recordarles algo en esta mañana, que la carrera del creyente no es una carrera de 100 metros, de 200 o de 400 metros. La carrera de un cristiano es una carrera que dura toda la vida. Por eso Pablo nos dice siempre en Hebreos 12:1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Porque una carrera, hermanos, de 100 metros, el promedio está entre 9 y 10 segundos, así la terminan los atletas olímpicos. En 10 segundos corrieron los 100 metros y eso fue todo. No ocupa paciencia. Pero la carrera de un cristiano que es para toda la vida, entonces nosotros sí ocupamos paciencia. Porque en esta carrera, hermanos, lo importante no es llegar primero. Lo realmente importante es que nosotros podamos terminar la carrera y que podamos llegar a esa meta. La palabra clave en este versículo, hermanos, es paciencia. Dice que la palabra paciencia viene del griego macrotumia. En el Antiguo Testamento también usaban la palabra hupomone. Y el significado de esto es paciencia, firmeza, constancia, resistencia y perseverancia. Ese es el significado de la palabra paciencia. Dicen los libros que paciencia es la cualidad de resistir con firmeza y con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. O sea que paciencia, hermanos, a pesar de todas las dificultades, problemas que se puedan tener, nosotros debemos de resistir con firmeza, confiando en lo que vamos a obtener. Pero el diccionario, hermano, le dice que paciencia es una cualidad. Su Biblia le dice que paciencia es un fruto del Espíritu que usted y yo debemos de tener. La palabra nos dice que a pesar de cualquier dificultad, ante cualquier obstáculo que se nos puede presentar, nuestra carrera no debe de ser interrumpida. Nuestra carrera debe de ser constante. Debemos de seguir corriendo y la misma palabra nos da la clave para que nosotros podamos seguir corriendo a pesar de cualquier dificultad o obstáculo que se nos presente. ¿Y cuál es esa clave, hermano? Lea en Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Dice la palabra: puestos los ojos en ¿quién, hermano? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, esa es la clave. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús. La palabra me dice que la única forma en la que yo voy a pasar todo obstáculo que se me presente es si mis ojos están puestos en Jesús. Un corredor, hermanos, no debe de ver a otro competidor. Un corredor debe de tener su mirada puesta, en la meta. Porque como anteriormente les dije, donde tus ojos están viendo, ese es el camino que seguirán tus pies. Y si tú estás viendo a tu hermano, tus pies van a seguir a tu hermano. Si usted está viendo a hermano Julio aquí parado y se pone a seguir a hermano Julio se va a ir a un barranco, a un abismo, y usted lo va a seguir porque usted lo está viendo a él. Nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús. Eso es lo que nos pide la palabra. Mirar a Jesús, hermanos, nos inspira, nos fortalece, nos da seguridad y confianza,
nos recuerda que así como Él venció, también nosotros podemos vencer, porque Él vive en cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y Él nos da la fuerza que necesitamos cada día para poder salir adelante, para poder sobreponernos ante cualquier obstáculo. Pero nuestros ojos deben de estar fijos en lo que queremos alcanzar. Si usted quiere alcanzar la salvación, sus ojos tienen que estar fijos en Jesús. ¿Y qué sucede cuando nosotros nos mantenemos con nuestra mirada en Cristo, hermano? En el libro de San Juan, capítulo 6 y versículo 40, Juan capítulo 6, versículo 40, dice la palabra: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, tenemos la promesa de la vida eterna. Tenemos la promesa maravillosa de habitar en esa nueva Jerusalén que Dios ha prometido para su pueblo. Pero para lograr alcanzarlo, debemos de llegar a la meta. Nuestra mirada no se puede desviar para otro lugar que no sea Cristo Jesús. Por eso, hermanos, nosotros debemos de mantenernos firmes en los caminos del Señor y quitar de nuestras vidas todas aquellas cosas que están obstruyendo nuestro camino, todo aquello que hace que nuestra mirada se desvíe del objetivo principal, que es Cristo Jesús en nuestra vida. Y cuando nosotros comencemos a correr, debemos de seguir adelante. Nuestros pasos deben de ser firmes, deben de ser constantes. Debemos de fortalecernos cada día para que podamos llegar a la meta. ¿Y cómo me voy a fortalecer? Leyendo mi palabra, orando con el Señor, viniendo a los cultos, sirviendo en los ministerios de la iglesia. Cada vez que yo leo la palabra, cuando yo leo la Biblia, nos estamos fortaleciendo con la presencia del Señor. Cada vez que venimos a un culto, venimos a recibir palabra, venimos a fortalecernos, a ser exhortados. Venimos a ser llenos de la presencia del Señor. Esa es la fortaleza que yo debo de tener en mi vida para poder seguir, para que mi paso sea firme y constante en esa carrera y no mirar hacia atrás. No podemos volver atrás. Porque la palabra es dura cuando se nos dice de un cristiano que se vuelve atrás. Hay una alabanza maravillosa que la cantamos cada vez que tenemos bautismo. Y dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Maravillosa alabanza, hermano. Usted ha decidido seguir a Cristo, sigámoslo. Lleguemos a la meta y no volvamos atrás. Usted sabe la historia de esa alabanza, ¿la conoce? ¿Cómo se originó esa alabanza? ¿Se las cuento o se las dejo de tarea? Hoy está fácil investigarla, ahí en Google. Les voy a dar un pequeño resumen y ustedes la terminan de leer allá en su casa. Dice que esta alabanza se originó en el suroeste de la India, en una aldea. Llegó un misionero a esa aldea y una familia de esa aldea, esposo, esposa, 2 hijos,
se convirtieron a Cristo. Aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando el jefe de la aldea y todos los demás se dieron cuenta que esta persona había aceptado a Cristo, los mandaron a llamar. Los sacaron de su casa y le dijeron al padre de familia: si tú no te retractas de tu fe, tus hijos morirán. ¿Sabe cuál fue la respuesta de este hombre? Comenzar a cantar esta alabanza. He decidido seguir a Cristo. Esa fue su respuesta. Mataron a sus 2 hijos. Lo volvieron a amenazar y le dijeron: si no te retractas, tu esposa va a morir. La misma respuesta. He decidido seguir a Cristo. Por último le dijeron: si no te retractas, tú vas a morir. La misma respuesta. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron al hombre. Unos meses después, por la convicción, por la fe que este hombre había mostrado, el jefe de la aldea y toda la aldea se convirtieron a Cristo. Pero este hombre, hermanos, no tenía la mirada puesta en el misionero que lo fue a evangelizar. Porque si él hubiera tenido la mirada puesta en el misionero, se hubiera retractado. Él tenía la mirada puesta en Cristo Jesús. Él sabía para dónde iba. Él sabía, había tomado una decisión, había comenzado la carrera y sabía que la iba a terminar. Nosotros debemos de terminar esa carrera que hemos empezado. Y el que no la ha empezado debe de comenzarla. Porque es lo mejor que nos puede pasar, tener a Cristo en nuestros corazones. Porque con nuestra mirada en Cristo, hermanos, llegaremos a la meta. Amén. Vengamos de pie, vamos a orar un momento. Si hay alguien acá en este lugar, o alguien que nos está viendo por las redes, que no tiene a Cristo en su corazón, mientras la iglesia está intercediendo, yo lo invito a que usted reciba a Cristo en su corazón. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Solamente repita esta oración conmigo y deje que Cristo sea el dueño de su vida. Señor Jesús, yo me arrepiento ahora de todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador y te pido perdón. Yo te recibo ahora, Señor, como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Gracias, Cristo Jesús, por morir en la cruz por mi vida. Te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén.